Estamos nuevamente en Historias de nuestra historia, en este espacio tan querido de lunes a la noche, tranquilos, un horario para charlar sin apuros, en la radio pública para todo el país. Y hoy tenemos un invitado muy especial, querido Pablo Aristizábal. Él es una persona especialista en educación, que ha recibido varios premios, entre ellos el de Sadovsky de Oro. Es interesante recordar a Sadovsky porque pasamos hace pocos días la noche de los bastones largos, ¿no? Y Sadovsky fue lamentablemente protagonista, pero fue uno de los golpeados, uno de los grandes científicos argentinos, sin duda. Fue uno de los que salió a recibir la policía aquel 29 de julio de 1966, cuando estaba entrando ilegalmente a la Facultad de Exactas junto a Rolando García, y él fue uno de los que recibió uno de los bastonazos célebres de los bastones largos, ¿no? Bueno, y Pablo tiene el honor de tener el Sadovsky de Oro, es un premio al desarrollador de software, el Martín Fierro por sus contenidos multimediales, presentes en YouTube y Netflix a nivel mundial, catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, una persona que sabe mucho de educación y además esta cuestión de la tecnología vinculada a la educación, y que así que vamos a tener una hora de charla muy interesante con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Qué alegría estar acá. Bueno, un abrazo virtual. Y pensaba que uno dice habitualmente conocer el pasado para conocer el presente, pero la verdad que esta realidad que estamos viviendo nos hizo que se nos quemaran todos los libros, ¿no? Que no tengamos referentes de cómo actuar frente a una pandemia, cómo actuar educativamente frente a una pandemia, ¿no? Cómo reaccionar frente a algo para lo cual nadie estaba preparado absolutamente, y menos la cuestión educativa, ¿no? Particularmente. Totalmente. Así que pensaba, ¿cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo responder cuando no hay referencias? Más allá de... Primero, me pareció interesante tu referencia a Sadovsky, ¿no? Sí, total. Y este momento que estamos viviendo ahora, bueno, que vivió la historia, y fíjate que tiene un paralelismo que tenemos que cuidar, porque en ese momento se fueron muchos cerebros de Argentina. Totalmente, sí. Y eso le generó, porque son los cerebros que uno es como, si lo hiciéramos un parangón con el fútbol, ¿viste? Vos tenés un montón de jugadores, pero de ese montón te sale un Maradona, te sale un Messi, ganás un campeonato mundial. Y lo mismo pasa con los universitarios. De golpe de esos universitarios sacás algunos que terminan como premio Nobel que fueron. Y si ellos se van a crear valor afuera y si nosotros los despedimos, la Argentina pierde, pero décadas. Bueno, perdió gente como, por ejemplo, César Milstein, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, perdió gente como Tulio Alperindongui, como Sergio Bagú, grandes historiadores, científicos, gente que se fue acusada de comunista por el gobierno de Onganía y se fue a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Al MIT. O sea, que tiene mucha relación, ¿no? Claro, digo, porque fíjate que en ese momento, si eras comunista, no entrabas a Estados Unidos, ¿no? O sea, lo cual era una calumnia, un absurdo. Por eso fue a Canadá, fueron claro. No, y acá a Estados Unidos fue mucha gente al MIT, de estos que eran acusados de comunistas y desarrollaron sus carreras, gente que está en la NASA, ¿no? Que estuvo en la NASA. Sí. Entonces me pareció interesante porque también nosotros, cuando Argentina vive estos vaivenes económicos, tenemos que tener en cuenta que si se nos pueden ir científicos o emprendedores o creadores de valor o creadores de trabajo o digamos, catedráticos, se nos va gente que a Argentina no se puede dar el lujo que se le vayan. A un país no se puede dar el lujo, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Y además lo que significa para un país el patrimonio científico-técnico, ¿no? Que fue tan despreciado en los últimos años y que ahora estamos viendo, ¿no? A la fuerza, como suele ocurrir, la importancia que tiene la ciencia y la técnica, ¿no es cierto? Totalmente. Y en la segunda pregunta, bueno, en realidad esa no era la pregunta, me presentaste por el tema de Sadovsky, pero la segunda pregunta me parece súper pertinente, porque en este caso, como historiador que sos, ¿no? Que la importancia, cuando uno entra al colegio te dicen, bueno, ¿por qué aprendemos historia, no? Porque, ¿para qué necesitamos aprender historia? ¿Por qué me querés aburrir con esto? Y no. Más allá de la curiosidad, más allá de una cosa fascinante que es la historia, también te sirve para entender el presente, ¿no? O sea, si no hay ninguna manera. Ahora, en este momento que estamos viviendo de la era digital, me hace acordar al paso entre la era agrícola y la era industrial. Total. Y la pregunta que me hago, ¿no? Y que te hago también, en el caso, porque vos sos un historiador, ¿no? Y tiene que ver con
¿cuánto nos sirve ese pasado si es tan disruptivo el futuro y el presente? Claro, nos sirve en algunos casos para ver qué pasó con las pandemias, cómo salieron las sociedades, ¿no? En ese sentido, pero evidentemente estamos frente a un nuevo paradigma, ¿no? Estamos frente a un nuevo paradigma. Fíjate que en este momento se está hablando del capitalismo, ¿no? Y hay una fisura en el capitalismo, claramente que se está acelerando, que tiene que ver con la concentración de la riqueza exponencial. Y no es un planteo, lo vamos a poner desde lo positivo, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo? Hay empresas que son más grandes que países y no tienen parlamento. Sí, y hay personas. No hay nada que los contenga, o sea, solo si ese muchacho que es el número 1 se le ocurrió decir algo inteligente o no, y si no, ¿a dónde termina, no? Hace poquitito Elon Musk dijo, y bueno, el litio de Bolivia nosotros lo tenemos que tener. Y hasta quien sabe desde la mente de él y desde la perspectiva de él, si él no tiene el litio de Bolivia, lo tiene China, y en ellos ahí pierden geopolíticamente, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver el golpe en Bolivia con esto, no? Probablemente, ¿no? Porque da la sensación que hay o es muy casual, ¿no? Tiene pata de perro, cola de perro y larga. Demasiada coincidencia, ¿no? Claro, y el otro tema es, por ejemplo, salió una noticia hace muy poquito de Jeff Bezos que ganó 13 mil millones de dólares, y un país, Argentina, en un día ganó 13 mil millones, y en un día, él lo ganó en un día, y Argentina, todo el problema de la deuda externa para resolverlo es el equivalente a 13 mil millones de dólares, de 40 millones de argentinos. Lo que este tipo gana en un día, ¿no? Lo que gana en un día. La exponencialidad de la era digital no es lo mismo que la era industrial. Claro. Y nosotros tenemos que entenderla entenderla profundamente, porque Felipe, te voy a contar una anécdota que me pasó hace 5 años atrás. Yo compré un punching ball, ¿no? ¿Viste? Me quise entrenar para digamos, ¿viste? Cuando te empezás a envejecer, que te querés entrenar, ¿no? Entonces, me compré un punching ball y lo fui a comprar por Mercado Libre. Y me llegó perfecto a mi casa, hace 5 o 6 años, ¿no? Pero a mí me impresionó, ¿sabes lo que me impresionó? Que era una fábrica de punching ball de Chaco que nunca hubiera tenido la posibilidad de llegar. Quiero decir que acá hay una dicotomía, porque, por otro lado, o sea, cada una de estas personas que nosotros están haciendo lo que el capitalismo le decía que había que hacer, están haciendo lo correcto, están dando trabajo, son legales, no son gente que, ¿entendés? Y vos de golpe te encontrás con que Jeff Bezos gana en un día la fortuna. Entonces, podemos equivocarnos en el análisis de un lado o del otro, ¿no? Pero sí hay una fisura, claramente. ¿Cómo podemos diferenciar este momento, esta era digital de la era industrial, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias para vos, no? Claramente, la diferencia más, yo te diría que a mí más me impacta, es que uno delega en la era agrícola, que delega en la era industrial y que delega la humanidad en la era digital, ¿no? O sea, cuando nosotros nos pensamos la era digital, la era agrícola, lo que delegamos fue el pensamiento crítico. Claro. Porque a vos te decían, era como la Edad Media, a vos te decían, sos una bruja, y vos no tenías ninguna opción para decir nada al respecto. Tal cual. Sí. Ahora, cuando nosotros estamos en la era industrial, lo que estamos delegando fue fundamentalmente la fuerza física, la maquinaria, lo que vino la máquina de vapor, todo eso fue delegada a la fuerza física, y de pasar de una esclavitud y de un sistema de castas pasamos a un sistema de clases sociales con una burguesía y un proletariado. Digamos. Esto fue lo que nos trajo, por eso la guerra norte-sur norteamericana. Que lo que estaba en discusión era eso, o nos quedamos en la era agrícola o entramos en la era industrial. Para eso no podía haber más esclavos, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que había delegado el esclavo era el pensamiento crítico, fundamentalmente. Claro. En cambio, en esta era digital, en esta cuarta revolución industrial, lo que delegamos es la inteligencia reproductica. O sea, acá hay el señor feudal era el dueño de la tierra. En el caso de la burguesía era el dueño del capital. Ahora la nueva burguesía es
es la dueña de los datos, ¿no? Es la dueña de la Big Data, es la que te permite, digamos, y por eso, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la era digital te está leyendo, sabe más de vos que vos mismo, con lo cual, en la era digital, toda esta lógica de la Big Data, del Machine Learning, de la inteligencia artificial, es cómo aprende, a diferencia de los humanos que aprendíamos bajo la lógica del symbolic learning, o sea, signos y significados. En cambio, esta inteligencia artificial aprende, que es parte de la era digital, bajo patrones de conducta. Y ella sabe que las personas, los historiadores que usan capucha, como te gusta a vos, bueno, esas personas les gusta tomar Coca-Cola. Lo voy a hacer. Es lo que llamamos algoritmo, digamos. Claro. Entonces, la nueva aristocracia es la aristocracia del algoritmo. Exactamente. Claro. Entonces, quien tiene el algoritmo tiene el poder. Antes, quien tenía el capital era el que tenía el poder. Quien tenía el poder era el que tenía la tierra en la era, en las distintas. Que nunca supo tanto de los súbditos como saben ellos de nosotros. Claro. Ni por asomo, ¿no? Ni por asomo, ni nos podemos imaginar. Claro. Lo que sucede, porque ellos, como te digo, lo que reconocen es patrones de conducta. Después de vos de participar en una red social 50, 60 veces, hay una escala, pero para hacerlo simple, sabe más Facebook de vos que vos mismo. Claro, claro. ¿Y qué tanto sabe Facebook, digamos, de mí? ¿Qué tanto sabe? ¿Qué puede saber? Y sabe, por ejemplo, que a partir de los sesgos cognitivos que tenemos cada uno de nosotros en el subconsciente, ella sabe que tu sesgo, por ejemplo, de confirmación y tu disonancia cognitiva, vos vas a leer aquello, suponete, si a vos no te gusta Rosas, vas a leer todo aquello que alimente, claro, ¿sí?, lo que no haga disonancia cognitiva en tu cerebro. Entonces, como ellos saben ya eso, como ellos conocen ya hay reconocido aproximadamente 180 patrones de sesgo cognitivo que son casi mundiales. La gente, cuando tiene un pensamiento, no quiere que se le produzca disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia? Ruido de lo que conoce. Disonancia cognitiva. Bueno, ahí entonces toda esta lógica lo que hace muy poderoso y muy exponencial es al dueño del algoritmo. Y de ahí la manipulación hay un segundo, ¿no? Y de ahí a la educación hay otro segundo, porque es lo que decís vos. El problema es el hackeo. Claro. Te hackean la mente. Claro. O sea, porque ellos saben lo que vos vas a ver, ellos te escuchan. Bueno, pero eso no hay que hacer mucha inteligencia especial. Si vos vas a Instagram y hablas de algo, automáticamente te aparece una publicidad del tema. Bueno, en el Gmail, ¿no? En el mail también. En el mail, digamos, ya está pasando. Estas conversaciones. Pero ellos no es que saben de vos, saben de patrones. Claro, patrones. Te identifican como un patrón, que tenés un patrón, y a partir de ese patrón sabes si a vos te gusta la derecha o la izquierda. Y a partir de ahí la alimentan en función de la votación que ellos quieren que vos tengas. Absolutamente. ¿Qué te parece lo que está pasando con la educación en este momento, ¿no? Con la teleeducación? ¿Hasta qué punto es eficiente? ¿Cómo debería ser, ¿no? Lo que hemos vivido como experiencia en estos 4 meses, ¿no? Esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque acá hay cosas muy terribles, estamos en una emergencia, ¿no? Esto no es que no está pasando cualquier cosa. Aparte, tampoco es tan difícil de agarrar, no es lo mismo un chico de primer grado que un chico de séptimo grado que ya no va a ver a sus compañeros y que iba a pasar a la secundaria, y cómo se siente ahora el paso a la secundaria. ¿Cuántos chicos vamos a perder de séptimo grado pasando a la secundaria porque sienten que no saben nada? No es lo mismo un chico de primer año de la secundaria que un chico de quinto año de la secundaria que está por entrar a la universidad, que nuevamente deja. O sea, hay tantas características que tenemos que tener cuidado que a ver, si quiero verlo de la mitad de la botella llena y no quedarme con la mitad de la botella vacía, yo creo que la educación tenía que dar un paso o sea, se tiene que hacer cargo la escuela se tiene que hacer cargo de y la pedagogía se tiene que hacer cargo de la transversalidad digital. Esta transversalidad digital, mirá qué fantástico lo que venimos diciendo. Nos pueden hackear. Esto desde el punto de vista defensivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea,
del pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no alcanza para poder transformar el mundo. Vos tenés que tener un pensamiento crítico constructivo, vos tenés que tener la capacidad de no solamente de aprender a conocer, sino aprender a ser y a crear, transformar mi propio mundo. No me alcanza con que vos me des las habilidades para yo identificar si lo que me mostrás es un mate o es un termo. Ok, sí, ya sé, no es un mate. Bueno, ¿y ahí qué hago? ¿Cómo lo lleno? Entonces necesito generar trabajo, necesito innovar, necesito tener creatividad, necesito tener imaginación, que son habilidades cognitivas superiores. Entonces, esta transversalidad digital, mirándolo de la mitad de la botella llena, creo que va a traer una educación dual que va a ser muy importante. ¿Por qué, Felipe? Porque a mi visión, nosotros ponemos mucho énfasis en la educación en lo adquirido, en lo que memorizamos. Y la pedagogía de la memorización no es que sea buena o mala. Hay etapas, hay momentos, sí, que te ayuda, la memoria es buena, pero es una habilidad cognitiva básica. No alcanza con eso. Vos después tenés que tener un pensamiento divergente, un pensamiento deductivo, un pensamiento inductivo, después tenés que tener un pensamiento crítico, tenés que tener un pensamiento computacional, tenés que tener un pensamiento creador, crear nuevas respuestas, si no, digamos tu rol siempre va a ser, no es emancipación. Entonces, si yo no tengo autonomía, no estoy emancipado. No, estás repitiendo el discurso de otros, memorizando. Sí. Y entonces quiero decir con esto, y a tu pregunta concreta, es, si yo miro la mitad, o sea, ¿qué pasó en este momento con la nueva normalidad? ¿No? Esto que apareció, esta palabra que la gente la usa como, la nueva normalidad debe ser que en el futuro vamos a sentarnos 2 en un restaurante y no 4. No es esa la nueva normalidad. No. La nueva normalidad va a ser cuestionarse si lo que sabemos de historia nos va a ayudar en algo a entender el presente, o no. O me gusta explicarla a mí. Es como si vos hubieras traído el futuro, ¿sí? 10 años para acá. Porque, ¿y cómo lo explico? Que la gente maneje lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos haciendo conferencias, tus conferencias en Econex, yo dando clases con todos mis profesores, que yo estoy con profesores que antes decían, yo la tecnología no la toco, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, amigos, Zoom, con todos ellos, con gente de 70, 75, grandes maestros, que ahora se han obligado, se han visto a ingresar a esta lógica. Y, en el caso universitario, con efectos implicados todavía, porque tengo varios alumnos y varios profesores que dicen, che, me estoy sintiendo más cómodo utilizando las plataformas y enseñándole y utilizando la riqueza y haciéndolos participar y mostrándole un video y mostrándole un PowerPoint. O sea, que hasta incluso va a hackear el sistema universitario. Eso te iba a preguntar. Yo creo que se instaló la teleeducación, ¿no? Me parece que queda instalada. Se instaló la teleeducación y yo lo vuelvo a decirte. ¿Qué significa? Es que todo esto que nosotros aprendimos en estos 4 meses a la sociedad, ¿sí? Comprar vía e-commerce, pedir a través de que ya usamos muchas palabras en inglés, ¿viste? Que hacer teleeducación, hacer telemedicina, como si nada. Hoy estamos viendo en un programa bastante, digamos, para un target que no es muy alto, diciendo, bueno, mirá, te ofrecemos gratuito la telemedicina, y la gente está usando luego la telemedicina y habla con el médico vía videoconferencia. Eso hubiera llevado a la sociedad le hubiera llevado 10 años. Con lo cual, lo que pasó con la nueva normalidad es que nosotros trajimos los usos y costumbres de lo que iba a suceder dentro de 10 años hoy. Y eso, ¿cómo va a impactar? Si todo el mundo compra por e-commerce, ¿cómo impacta con el comercio? Vos podrías dar, Felipe, entre la elección en que yo hago el curso de la universidad del MIT online o la UADE. Sí. ¿Por qué no lo va a elegir la del MIT? Sí, claro, de Massachusetts. No creo que haya vuelta atrás en ese punto, ¿no? No hay vuelta atrás y hay que como tenemos un comité de infectólogos para entender la pandemia, necesitamos, el país necesita construir un comité de expertos digitales, pero no de gente que pueda explicar la tecnología, porque explicarla saben explicar, no todos, pero muchos, sino que la pueda comprender. No es lo mismo entender y describir que comprender. Yo doy un ejemplo, Felipe, que es el tema de
Uber. Doy ese ejemplo porque muchos lo conocen. Entonces, cuando vos le decís, ¿qué es Uber? Te contestan los alumnos, bueno, es una empresa de taxi con una app, que la pedís del app. Y eso es la descripción de Uber. Y sin embargo, Uber es la transformación del transporte. Antes nosotros íbamos al transporte y ahora el transporte va y gira alrededor nuestro. Que es aquellos que viajamos, ¿sí? Y lo vivimos viajando, o sea, que vos llegás del avión, haces un clic y le decís estoy acá, te agarra, te levanta, vas a una reunión, te agarra, te levanta, es como que tenés un... Es disruptivo frente a lo que pasaba. Antes vos ibas a buscar el taxi, ibas a buscar el colectivo, ibas a buscar el avión, ahora lo que está girando alrededor tuyo. Esto no es menor, o sea, lo que cambia es el eje. Antes el eje era yo ir a buscar el transporte. Yo tengo un caso gracioso para contarte, que tengo una hermana que me dice, me pidió que la ayude con el auto, que se había quedado con el auto. Entonces, por teléfono me dice, no, pero no te preocupes, me puedo tomar un Uber. Y me dice, ¿dónde está la parada? Claro. Entonces, claro, pero ahora ya lo entiende todo. Claro. Eso que antes le podría llevar 10 años entender a la sociedad, ahora lo entiende todo el mundo. Totalmente. Y eso es un tema no menor, ¿no? ¿Y cómo te imaginas que va a ser después de esto, la educación? ¿Cómo será después de en la nueva normalidad, como se dice, ¿no? Yo me imagino que vamos a tener que pensar una educación híbrida. Y mira, y te lo voy a usar con un ejemplo tuyo. Yo estoy seguro que muchos chicos te dicen, yo di bien el examen viéndote a vos en un video en YouTube, viéndote cómo explicabas a Belgrano, viendo cómo explicaste la historia de Rosas o leyendo un libro tuyo, pero fundamentalmente viendo un video. Estoy seguro que te mandan muchos mensajes. Vos sabés que nosotros, cuando vos me presentaste como emprendedor tecnológico educativo, creamos Aula 365 y Educatina. Aula 365 es un servicio de apoyo escolar para la primaria y Educatina es un servicio de apoyo escolar para la secundaria. Para la pandemia creamos aprenderencasa.com.ar para darlo gratuitamente. Tenemos 30.000 recursos. Nosotros tenemos 100 millones de alumnos utilizando nuestras soluciones en toda Hispanoamérica, tanto de primaria como de secundaria. ¿Y esto qué significa? Que nosotros nos adelantamos, y tiene que ver con esto, cómo te lo imaginas. Yo me imagino, como mínimo, la utilización de la clase invertida. O sea, yo voy a enseñar algo de Belgrano y le digo, mira, quisiera, y mira lo que te voy a decir, quisiera que veas a Felipe Piña, a tal otro historiador, a tal otro. Entonces, cuando él viene, y yo voy a dar la clase de Belgrano, pero cuando viene ese niño, la educabilidad es totalmente distinta, se va a conversar al aula, que es lo que, en definitiva, lo que proponía realmente la escuela y que no se hacía, porque conversar es el arte de escuchar y en la escuela era un mundo hablado. Unilateral, ¿no? Muy unilateral. Exactamente, o sea, entonces había un señor que nos contaba todo y nos enseñaba como sacos vacíos. Eso mata las metodologías activas, mata el aprendizaje significativo, mata el aprendizaje personalizado, mata la autonomía. Ahora, cuando yo le estoy diciendo con esta clase invertida que, bueno, mirate estos videos, primero le estoy haciendo un pensamiento explorador, un pensamiento deductivo, después lo ayudo a tener un pensamiento inductivo. Bueno, de todo esto que leímos, ¿qué concluimos? Bueno, que según la mirada de tal es una cosa, y según la mirada de tal es la otra, y según la mirada de tal es la otra. Entonces ya no me construís vos la realidad, y eso es un pensamiento crítico. Entonces, antes de la escuela, pienso en el Flip Classroom. Después de la escuela, para mí, hay que empoderar a los alumnos, porque los alumnos aprenden de ritmos distintos, cada una de las materias. Vamos a la pausa y seguimos hablando de esto, que es fascinante. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia, Nuestra Historia, hablando con Pablo Aristizábal sobre la educación, su presente y su futuro. Continuamos con Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Pablo Aristizábal. Estamos hablando de educación, de pasado, presente y sobre todo futuro de la educación. Estabas hablando de los alumnos y el rol de los alumnos. Ahí te quería preguntar qué balance haces de cómo fue la cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto sirvió, si bien fue una emergencia, como bien lo dijiste, hasta qué punto sirve el Zoom, agota? ¿Qué cantidad de tiempo es aconsejable, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Qué evaluación haces de esta experiencia que, como bien dijiste, es adelantar 10 años la historia, ¿no? En alguna manera. Sí, y la paradoja, ¿no? Que cuando adelantás 10 años, cuando vos, si tuviéramos una máquina del tiempo y nos vamos al futuro, se transforma en presente. Claro. Automáticamente, ¿no? Entonces,
a lo que me preguntás, es muy heterogéneo, ¿no? Porque las personas que tenían un espacio para aprender, que tienen una familia que te pueden apoyar, si tenés Claro. 4 hijos, tenés uno, si tenés dispositivo, no tenés dispositivo. O sea, acá todos tenemos que aprender. Tiene que aprender la escuela, tienen que aprender los alumnos y tienen que aprender los dirigentes. Porque hubo un ministro hace muy poquito en una reunión de ministros que dijo, al final yo cableé 70% de las escuelas y los alumnos no pueden ir a la escuela. Claro. Claro. Porque, o sea, no era que con cableando la escuela se resolvía, porque no pueden ir a las escuelas. Claro. Sí. Claro, el tema es la distinta realidad, como bien decís, ¿no? Gente que no tiene servicio de internet, que tienen un celular por familia, la disputa por el uso de la virtualidad, ¿no? Todo eso que hay que tener. Claro, y la conectividad, Felipe, y ahora, también desde positivo, porque yo le propongo, a mí me preguntan, ¿qué es un nativo? Respecto a esto de los nativos digitales, que los chicos son nativos digitales y que los grandes no. Ellos son nativos de redes sociales, los maestros son nativos de redes sociales, no es nativo digital, ¿no? Ellos saben manejar una red social, saben manejar WhatsApp, saben manejar gaming, o sea, es un nativo de gaming. Entonces, el TikTok, los cerebros. Fíjate que nuestro cerebro, si nos ponemos a pensar, es el único que vino sin manual de instrucciones. O sea, es el único que vino sin manual de instrucciones. Todo se va construyendo. Cuando nos miramos a nuestros hijos, nos vamos dando cuenta que día a día él está generando signos y significados. ¿Para qué? Para pensar, para tomar decisiones, ¿no? Para poder, primero, en la pirámide de Maslow, sobrevivir primero y después autorrealizarse. Ahora, en esta lógica que nosotros estamos acá planteando el cerebro que vino a aprender. Ahora, ¿qué es eso? Una inteligencia biológica. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la inteligencia? ¿Qué es ser nativo digital? Es poder utilizar esa inteligencia artificial para aumentar mi inteligencia biológica. No es solo entretenimiento. Es como yo puedo aprender mejor, puedo enseñar mejor, puedo tener más productividad, puedo tener más competitividad, cómo puedo llegar a más personas, o sea, cómo puedo construir y transformar mi mundo, cómo puedo desarrollar mi potencial de ser. ¿Me explico? O sea, este es el gran desafío de la pedagogía. Y ahí, volviendo a una de las preguntas que me hacías, yo pienso que el proceso de adquisición es más importante que lo adquirido. Le damos mucha preponderancia a lo adquirido y no al proceso de adquisición. Y esto que está sucediendo ahora, lo que está cambiando es la pedagogía del proceso de adquisición y del proceso de enseñanza. Está bueno. Entonces, porque claramente hay un modelo educativo que está en crisis, ¿no? Que es el modelo puramente evaluativo, que habla del resultado y no de todo lo que significa el proceso de adquisición, que es lo más importante en la educación, ¿no? Es lo más importante fundamentalmente para aprender a aprender. Claro. Porque ese es si yo a un alumno, o sea, si yo a vos te doy, que vos tenés ese don de aprender a aprender, vos capaz que vos no sabías, saliste hoy, ponele que no le habías puesto foco a rosas. Claro. Pero vos podés aprender de rosas. Sí. Porque vos tenés, nosotros no vamos a la escuela a estudiar, nosotros vamos a la escuela a aprender. Y entre los aprendizajes que tenemos que tener es estudiar para poder aprender. Entonces, toda esta ingeniería no podemos dejarla de lado, ¿no? O verla como positiva. Sí, a mí me pareció siempre, hace mucho tiempo, ya lo vengo planteando, nunca nadie me dio pelota, que era muy necesaria una materia que sea comprensión de textos y técnicas de aprendizaje, ¿no? Que no la tenemos ni en primaria ni en secundaria, particularmente en secundaria, donde el chico o la chica va a ingresar a la facultad, ¿no? Y me parece que sería extraordinario esto de aprender a aprender, pero que tenga una cuestión institucional, formal, ¿no? Digamos, totalmente. A tal punto, Felipe, que yo estoy alineado. Y en la misma línea, una materia que tenga que ver con aprendizaje de lo digital, que es evidentemente la fuente de conocimiento más importante en este tiempo, ¿no? En un momento de la charla yo te dije entre entender y comprender. Y fíjate qué pasa si yo entiendo. Vos decís, bueno, vamos a hacer una materia digital. Entonces viene un señor y te dice, vamos a aprender programación. ¿Sí? ¿Y es eso lo que tenemos que aprender? ¿O tenemos que aprender a tener un pensamiento crítico, constructivo, digital? Porque el día que la inteligencia artificial aprenda a programar sola, que ya aprendió, ya lanzó GPT-3, ya salió. Si vos le das una instrucción oral y ella lo transforma en un código,
O sea, ¿qué vas a hacer con todo lo que le enseñaste a programar? Aprender digital es tener una cultura digital, es tener una cabeza digital. De lo que pasó entre la era agrícola y la era industrial y lo que pasó entre la era industrial y la era digital es la exponencialidad y la velocidad del cambio. ¿Sabes cuándo empieza a ser lectora? Empieza cuando nace un niño, ¿no? Porque si ellos no tienen vocabulario, un niño a los 4 años en un nivel socioeconómico bajo escucha 30 millones de palabras que un niño, los padres le hablen. 30 millones. Vos le decís atardecer, 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 5 veces atardecer. Bueno, él escuchó esa palabra 5 veces atardecer. Bueno, un chico de nivel socioeconómico bajo no escucha, tiene 30 millones en su vocabulario, en su léxico activo y su léxico pasivo, ya escuchó menos de 30 millones de palabras que un chico a los 4 años. Entonces, ¿yo qué propongo? Que se inicie, cuando nace un argentino, se les regale una biblioteca, porque la literatura me parece que es el camino para generar vocabulario. Una biblioteca que tenga la posibilidad de tener 40 libros. Sí. 40 libros, si después hacemos tertulia literaria, como decís vos, y hacemos una clase de comprensión lectora, a los 12 años nosotros vamos a asegurar que él tenga aproximadamente entre su léxico pasivo y su léxico activo 20.000 palabras y comprensión lectora. O sea, no solamente vas a tener vocabulario, vas a saber leer, sino que va a comprender lo que lee. Es muy interesante lo del vocabulario, ¿no? Cómo se ha reducido y cómo de alguna manera hay una intención, ¿no? Una intencionalidad en la reducción de vocabulario, ¿no? Del poder o de lo que lo querramos llamar, pero la reducción de vocabulario te deja indefenso, ¿no? Te va dejando indefenso, te esclaviza, te invisibiliza al otro y invisibiliza a la otredad. Claro. El otro, y lo que es peor, me invisibiliza a mí. Vos pensás que yo no puedo identificar si tengo miedo o estoy frustrado. Claro. O sea, me mata hasta las emociones. Claro. Claro, porque ¿cómo las expresás? Claro, si no las podés expresar, no tenés una diferencia, entonces te actuás igual. Vos decís, estoy triste y estoy frustrado, no actúo igual. Seguro. Y fíjate a dónde hemos llegado, a las emociones de lo humano. O sea, no tener vocabulario es un tema de esclavitud total, y lo que te dije, no me reconozco a mí, no reconozco al otro, y no reconozco a la otredad, aquel otro que no es igual a mí. Bueno, porque ahí entra la cuestión en esta falta de lenguaje, la falta de la descripción, etcétera, la cuestión de la empatía, ¿no? La dificultad de la empatía. ¿Cómo me pongo en lugar del otro? ¿Cómo hago para entrar a sentir lo que el otro siente también, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Bueno, justamente, es que no lo reconoces, lo invisibilizás. Y entonces el lenguaje es tan importante para la construcción de una nación como las matemáticas, como las habilidades socioemocionales, como aprender a vivir juntos, como aprender a ser, porque yo tengo que encontrarle un sentido a la vida. Cuando nosotros hablamos de educación tan livianamente, ¿no? Que decimos, bueno, ¿y la educación qué es? Emancipación. Bueno, pará. ¿Qué es emancipación? Es tener autonomía. Es tener autonomía. Sí. Si yo no soy autónomo y me manejan como un títere, me manejaban en la era industrial, imagínate lo que va a ser en la era digital con los patrones y con la capacidad de hackear. La educación es transformar. Si yo no soy capaz de transformar, no hay educación. O sea, yo no soy un recipiente para que no soy un loro. Si no tengo esa capacidad, es la voluntad la educación. Si yo no tengo voluntad, la capacidad de poder, viste que hoy te dicen me da paja. Sí, tal cual. Dicen, no, me da paja. O sea, si no tenés voluntad, ¿por qué? No hay tensión entre el ser y el potencial de ser. Le quitas educación es dar sentido. Claro. Es dar propósito. Sí. Porque si vos no tenés un propósito, es el ascenso social la educación. Claro. Y hay una cantidad es la utopía, es la esperanza. Todo eso es la educación. Si no hay esa construcción, que a mí que me repita la fotosíntesis, ¿de qué me sirve? Por supuesto, claro. Porque quité toda la humanidad. Bueno, evidentemente hay que hacer la vieja escuela está en decadencia total, ¿no? La escuela unívoca, unilateral, digamos, ya no va más, evidentemente, ¿no? Sí, yo me gusta usar un ejemplo, como vos explicás, yo te he escuchado siempre, ¿no? Te he seguido mucho, cuando vos decís, yo quiero analizar contextualmente, y cuando se analiza la historia no se pone ni bueno ni malo. O sea, me acuerdo cuando te escuchaba a varios, a Belgrano, a San Martín, a Sarmiento, sacás la palabra bueno y malo. Entonces yo creo que la escuela no es que es mala ni vieja
es que la escuela es una emergente de la era industrial y que tenemos que construir el nuevo emergente de la era digital. Y si vos mirás los años, son 120 años, es una abuela grande. Claro, una abuela que tuvo la suerte de llegar a los 120. Claro, y que era, que sacaba gente operativa, fundamentalmente, con habilidades cognitivas básicas, y que servía para dar el paso de la incivilización que había. O sea, acordate que lo que buscaban ellos era civilizar, progresar, construir una nación. Integrar. Tenían un tema muy fuerte con el orden y el progreso. Claro. Entonces, era una época donde venían todos los inmigrantes, cada uno estaba en pensamientos distintos. Entonces, sí. ¿Cómo construían una nación? Y dijeron, bueno, construyámoslo con la educación. Ahora, en este momento de hoy, yo pienso que tenemos que construir un emergente, tenemos que adelantarnos. ¿Y por qué nos tenemos que adelantar? Porque si no van a hackear la cabeza de nuestros chicos y no le van a dar la posibilidad de poder aumentar su inteligencia biológica con la inteligencia artificial, y ahí ya vamos a volver a las castas. Claro. Ya no va a haber más. Entonces, por eso yo te hablé que hay que armar el gobierno y los gobiernos, no uno, ¿no? Sí. Todos los gobiernos tienen que armar un comité de gente que comprenda lo digital, no que repita lo digital, porque tienen un celular, creen que pueden hablar al respecto, ¿no? Claramente, pero yo creo que está pasando ya un poco el hackeo, ¿no? Claramente. Parece que totalmente. Esto que hablábamos de la pérdida del lenguaje, la pérdida de voluntad, la dependencia absoluta del celular, ¿no? Que es una adicción. Si uno ve la cantidad de horas que pasan los chicos con el celular, es tremendo, ¿no? Y cuántas de esas horas son productivas educativamente, ¿no? O sirven para aprender algo. Claro, ahí tenés que mirarlo como un equilibrio, ¿no? O sea, en la vida siempre, acordate cuando íbamos a jugar al fútbol, el problema es que hoy los chicos están todo tiempo con horas de entretenimiento. El problema no es la tecnología, el problema somos nosotros, cómo nos relacionamos con la tecnología. La tecnología siempre ha sido la tecnología, o sea, la escuela es una tecnología, el pizarrón es una tecnología. Ahora, si yo uso la tiza para metértela en el ojo, claro, no sirve. Ahora, si yo uso la tiza para poder explicar, sirve. Y la tecnología hay que aceptar que vino y hay que hacer como el aikido, que ¿viste? El aikido es una arte marcial que utiliza la fuerza del otro. Entonces, la tecnología tiene una fuerza. Y nosotros tenemos que agarrar esa fuerza para que aumente nuestra inteligencia biológica a partir de la inteligencia artificial, y no que me hackee mi inteligencia biológica. Claro. Entonces, si yo logro eso, para eso tenés que cambiar la pedagogía hacia lo que yo llamo una pedagogía de la creación. Y que la gente me dice, en Estados Unidos hablaban de learning by doing, y yo hablo de learn by creating, por eso hice Los Creadores, el Martín Fierro que me gané, es por la serie Los Creadores, porque yo creo que por cada tema que aprendemos tenemos que crear algo auténticamente nuestro, porque también hay en juego el tema de la autenticidad, ¿no? Digo, autenticidad e identidad, digamos. Exactamente. Ambas cosas que son muy interesantes. Hablándonos un poco de la plataforma, cómo funciona, cómo accede la gente, cómo... Aprender en Casa es una plataforma que yo, lo que tiene como gigante es una editorial digital, curricular, donde está alineada al 100% a los núcleos de aprendizaje prioritario, ¿sí? Y nosotros, yo estaba muy preocupado, porque más que todo la génesis de esto, ¿no? Yo estaba muy preocupado porque yo veía que los chicos no tenían ningún apoyo a su aprender a diferentes ritmos. Es como que nada supiéramos de lo que nos enseñó de las inteligencias múltiples, digamos, que no supiéramos nada de la inteligencia emocional. Entonces, hay chicos que aprenden, vos, viste historia a una velocidad y matemática a otra. Y entonces vos tenés que personalizar el aprendizaje. Y eso es lo que construimos nosotros, que el chico pueda entrar, ¿sí? Que la maestra pueda hacer lo que hablamos del flip classroom, la clase invertida, ¿no? Empezar antes, yo voy a enseñar el teorema de Pitágoras, te lo hago leer antes, empezar a que sea realmente autónomo, que aprenda a aprender, que en el proceso de escolarización aprenda a aprender, aprenda a aumentar con la tecnología y aprenda a crear. Y entonces lo que pensamos ahí fue crear una plataforma. Primero nosotros tenemos esta editorial curricular que tenemos contenidos de cada uno de los temas de la escuela, de todas las materias, y trilingüe, ¿no? Que también era otra preocupación que tenía yo, porque si el mundo está en inglés,
Claro. Y claro, los chicos que van a las escuelas que son bilingües tienen una diferencia atroz. Entonces, los hice en 3 idiomas con el equipo nuestro, un equipo impresionante en los últimos 23 años, y ganamos, ahí fue que tuvimos muchas satisfacciones, tenemos récord Guinness, ganamos, ahora estamos en Netflix a nivel mundial, en YouTube somos probablemente la mayor editorial digital de uso para primaria y secundaria. ¿Cuál es la diferencia de lo que está pasando ahora? ¿Qué hice yo? Ese contenido que está en YouTube, free, vos me decís, Pablo, pero si está en YouTube, ¿por qué tienen que entrar en aprenderencasa.com.ar? Porque en YouTube no te permiten hacer ejercicios, por ejemplo. Entonces yo necesito que él evoque lo que él aprendió. Claro. Que en el proceso él pueda seguir y aparte necesito poder armarle un mapa curricular. Yo no sé esto porque no sabía qué. Yo no sé la división porque nunca supe la multiplicación. La puedo ver de nuevo. Yo no sé la multiplicación porque yo no sabía la suma. La puedo ver de nuevo, me puedo ejercitar. Todo este seguimiento es lo que te permite la tecnología construir, y eso es lo que hicimos con Aprender en Casa. Lo único que tiene que hacer la gente es, maestros, papás, y ahora incluso la gente que se ha quedado sin trabajo, para los papás agregamos un módulo con la Fundación Pescar, que es sobre cómo conseguir un trabajo o armar un emprendimiento. Le sumamos, o sea, tenés toda jardín, primaria, posprimaria, secundaria, postsecundaria, y ahora para conseguir trabajo, y estamos firmando un convenio con la Fundación River para sumar valores. Mira qué bueno. Sí, a través del deporte, ¿no? ¿Y con qué se va a encontrar cuando entran a Aprender en Casa? Te encontrás, vos decís, yo estoy en primer grado, tengo en matemática, a ver cuál es el problema, qué se ve en matemática en los núcleos de aprendizaje prioritario. Veo, bueno, me están enseñando, bueno, ponerle que estén viendo el tema que sea, fotosíntesis, ¿no? O lo ponen en el buscador y se encuentra con la película de fotosíntesis. Aparte de la película de fotosíntesis, tiene ejercicio de fotosíntesis, tiene un resumen de fotosíntesis, tiene una guía de estudio para el maestro de fotosíntesis, y tiene todo un sistema que le va a decir a él cómo avanzó en cada uno de los temas. Si hiciste 3 ejercicios de 10, te dice, te faltan 7 ejercicios para terminar de entender lo de Belgrano. Y así de filosofía, de química, biología, lo que vos tengas hoy, incluso llegamos a todo lo que es prácticamente la Escuela Técnica Argentina, el INET, ¿no? De todos los temas. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido la respuesta hasta el momento? La respuesta es a mí, yo tengo una respuesta que decirte, ¿qué es lo quali y quanti, ¿no? Quanti ha sido muy fuerte. Una de las cosas impactantes para contarte es que el 70% de los directores de escuelas que se registraron fueron del Estado. Eso es muy loco, ¿no? Porque se supone que son los menos ávidos a encontrar una solución, y no, eran los más ávidos a encontrar una solución. La otra cosa, bueno, tuvimos más de 1 millón de alumnos inscriptos en nuestras plataformas, y otra de las cosas que nos pareció como muy impactante es los testimonios, porque incluso en YouTube, el 10% de nuestro contenido está free en YouTube, y también está free en Aprender en Casa, es gratis, nosotros la abrimos gratuitamente para todos, pero una de las particularidades que no hemos notado es que antes entraban los chicos a ver las películas, y ahora los chicos en los testimonios dicen que levante la mano quien le dio la maestra este contenido para aprender sobre la fotosíntesis, sobre los verbos, y eso me pareció cualitativamente impresionante, ¿no? Porque ¿y cómo sigue la cosa? ¿Cómo hablamos, ¿no? de la educación del futuro. ¿Cómo te imaginas el futuro de la plataforma y esta cuestión de la combinación de lo presencial con la plataforma también, ¿no? Y mira, ahí es una pregunta fuerte la que me haces. O sea, yo no pensé hacer esto para el Estado, yo pensé hacer esto para los hogares. ¿A dónde va a evolucionar las plataformas? Ojalá Argentina entienda que tiene que generar casos de éxito uniendo lo público y lo privado, ¿no? Cuando yo pensé esto, Felipe, yo lo pensé como un valor agregado, esto con Telefónica para sus clientes. O sea, yo le dije, mirá, Telefónica, vos le vendés banda ancha, ¿por qué no los ayudás a que los chicos les vaya bien en la escuela y se saquen un 10 en el cole? Ellos compran esta idea y se lo dan gratuitamente a sus clientes, Aula 365, ¿no? Y eso me inserta en el hogar,
a nosotros, ¿no? Nos introduce en el lugar, que es muy raro, porque ¿quién se introducía en nuestra época en el hogar? La enciclopedia británica, ¿te acordás? Lo sé todo. Lo sé todo, o el libro gordo de Petete. Sí, depende de la época, claro. Claro, y ingresar en las casas es muy complejo, muy complejo. Y nosotros ingresamos a través de la tecnología en las casas de la gente. Y de golpe resulta que sirve para las escuelas, y sirve para los maestros, y que sirve para los alumnos. Y te voy a decir por qué para los alumnos, y para que tu programa que están escuchado, para que la gente del Estado entienda. Porque para mí tienen que entenderlo los dirigentes el cambio, porque no hay ningún cambio que si no los dirigentes no se dan cuenta del problema. El 90% de los chicos de Argentina no tienen posibilidad de pagar apoyo escolar. Claro. No pueden. Sí. Y yo soy un profesor, y te lo voy a decir con honor, lo voy a decir, yo soy un profesor concursado de la Universidad de Buenos Aires, primer orden de mérito. Ahora en mi cátedra, ¿no? Emprendedurismo, ¿no? Pero yo, si mi papá no me hubiera pagado apoyo escolar, Felipe, yo no sé si hubiera, digamos. Claro. O sea, yo vine con viento a favor, digamos. Seguro. Yo no hubiera tenido todo ese viento a favor. Entonces, cuando me hablan de equidad, cuando me hablan de igualdad, ¿cómo no le estamos dando un servicio de apoyo escolar? Porque si no, el 50% de nuestros chicos abandonan la secundaria y creen que la abandonan solamente porque quieren salir a trabajar. La abandonan porque le da vergüenza, porque no entienden, no tienen vocabulario. El tipo le está diciendo, vamos a aprender integrales y no tiene la menor idea de lo que le está diciendo ese señor. No tiene la palabra en su léxico. No está el vocabulario, claro, exactamente. Claro, entonces, si yo no les acercamos un servicio de apoyo escolar, ¿sí? Y nos ponemos en tiempo, acá lo que nos importa es que aprendan, que sigan dando pasos, que esto que hablamos de la educación, ¿no? Que la educación es emancipación si hay autonomía, educación tiene sentido si hay transformación de mi mundo primero y de lo que me rodea. Porque si yo pierdo todo eso, ¿qué pierdo el sentido de la vida? Totalmente. Bueno, volvemos a invitar entonces a la gente que entre a aprenderencasa.com.ar. Aprenderencasa.com.ar. Ahí van a encontrar un montón de recursos educativos totalmente gratis. Nos estamos viendo. Abrazo grande. ¿Ya nos estamos yendo? Nos estamos yendo, pasó rapidísimo. No, qué triste, qué lindo es hablar con vos, me fascina, te admiro muchísimo y para mí es un honor estar en esta charla. Muchísimas gracias, Pablo. Ya nos tomaremos un café en algún momento. Un vino. Un abrazo, un vino, claro, cómo no. Un abrazo grande. Nosotros llegamos aquí al final de esta nueva edición de Historia de Nuestra Historia. Nos volvemos a encontrar, como siempre, lunes a la noche, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Hasta la próxima.